Hola, es un gusto saludarle. Me tendrá que disculpar si yo estoy mal acostumbrado a tratar a la gente de usted, pero yo trato de usted incluso a los niños pequeños, así que para mí es como la voz más natural que me resulta. A veces se me sale el vos, a veces se me sale el ustedes, pero a mí se me da lo más natural hablar de usted, así que eso voy a hacer, hablar de usted. Gracias por estar aquí, bienvenido una vez más a un episodio de Ñamfistrofio. Este es el episodio número 3, el cual yo titulé Buceando debajo del iceberg. Lo titulé así porque está esa imagen cliché que circuló por tantos años en la red, que es de un iceberg, y en la punta del iceberg siempre ponen a Facebook, Twitter, Instagram y las demás redes sociales, Google. Y abajo del iceberg están por niveles, ¿verdad? Está luego estratificado por niveles, lo que la gente denomina la Deep Web. Hace años, le hablo de hace años, híjole, mis años mozos de estudiante, 2010, 2011, 2012, yo hacía muchas cosas por ganar dinero. Fui mesero, trabajé en un bar, o sea, fui bartender, pero no bartender de los que de verdad sabían preparar tragos, sino solo los que los servían de forma convencional, los más prácticos. Trabajé de mesero de hotel, trabajé de mesero de cafetín, trabajé de mesero de restaurante, trabajé en carpintería, trabajé en encuadernando libros, que esa todavía lo hago como un bricolaje, como una habilidad personal. Un par de veces ayudé en albañilería por ganarme un par de dólares. Un par de veces trabajé pintando casas. Un par de veces trabajé en mudanzas. Así que he hecho, como a muchos salvadoreños nos toca, de todo un poco para ganar dinero. Y también utilicé mis habilidades, las poquísimas habilidades informáticas que tengo, para rastrear cosas, rastrear documentos. Digamos, si usted me dice: mire, Edwin, necesito una tesis de grado, de doctorado que se publicó en la Universidad de Barcelona y es sobre el tema tal, y empezar a rastrear, tal vez encontrarme con una ficha y de ahí tratar de buscar si existe un PDF, buscar en repositorios, en fin, en síntesis, rastrear información. Así que, como a mí me salían en El Salvador, le llamamos como gallada, no sé qué otra palabra hay. Gallada es como decir, me salió un trabajito. Entonces, buscando en una ocasión archivos para una investigación de alguien que no puedo mencionar porque era una investigación sobre crímenes, violencia y cosas así, un tema de sociología que era bastante complejo, y me pagaron por buscar ese tipo de información. Así que buscando archivos para esa tesis, digamos, de esta persona, de esas galladitas que le salen a uno de repente, me topé con un foro de la Deep Web. O sea, estaba usando el navegador de Tor y bueno, me puse a navegar en las profundidades porque me habían hablado de algunos foros, páginas donde se podía encontrar información un poco complicada, pero que era más certera que la poca información que uno se encuentra en los canales oficiales de la red. En síntesis, eso. Así que, bueno, estaba en un foro que espero que a esta altura, yo me imagino que a esta altura ya no debe de existir, pero era un foro donde compartían de toda clase de temas, de los temas que usted menos se puede imaginar. Compartían cosas de teorías de la conspiración, los supuestos avistamientos ovnis, pruebas, o sea, ahí donde pruebas hay que ponerlo entre comillas, pruebas de documentación de la existencia de futuras guerras. Habían, recuerdo, fotografías reveladoras, disques reveladoras de cosas que están ocurriendo en el mundo, cosas que los canales oficiales no dicen, reuniones del Club Bilderberg, esa clase de tonterías, videos de crueldad animal, en fin, todo un caldo que usted puede imaginarse, un caldo de cultivo inmenso, con ese tipo de caldo de cultivo que perdemos fe en la humanidad, ¿verdad? O sea, uno sale de uno de esos foros y sale a veces totalmente desmoralizado, ¿verdad? Yo en ese momento, en mi caso, estaba cazando cables. ¿Se acuerda cuando fue lo de Wikileaks? Entonces había una gran cantidad de cables que uno andaba a la caza de ellos. La mayoría se encontraban en inglés, así que me habían dicho que había una buena base de datos en este foro y yo andaba tras la caza de estos cables, los que explícitamente estaban relacionados con El Salvador. Hay un medio informativo que era el que oficialmente, entre comillas, digamos, los traducía, pero uno podía encontrarse con la gran cantidad en bruto y con una gran cantidad de información
si lo buscaba en la Deep Web, porque había varios sitios donde habían copias de respaldo de los cables de Wikileaks, de los miles de cables de Wikileaks, había una gran copia en la Deep Web, en varios sitios de la Deep Web. Entonces, bueno, en fin, buscando eso, pues me había topado con este foro y había llegado a cazar estos cables, necesitaba un par de PDFs, y buscando de foro en foro con sus respectivos subforos, me topé con que tenía que tener toda una pericia, una persistencia bastante estoica. O sea, la verdad es que fue toda una lección de resistencia personal por las cosas que uno se encuentra ahí. Y bueno, en alguno de todos esos sitios oscuros, podríamos decirlo, hay uno en particular donde encontré atrocidades, digamos, un montón de videos y cosas que me voy a reservar el comentario de comentarlas. Pero, como en toda esta clase de publicaciones siempre uno se encuentra toda clase de comentarios, me topé con un comentario de alguien que usaba un avatar de Harley Quinn, me acuerdo yo, y su alias era una gran cantidad de caracteres al azar, no podría acordarme de exactamente de cómo era el alias, pero el avatar era una Harley Quinn, me acuerdo yo. Y el comentario lo tengo anotado aquí, así que lo voy a leer. El comentario era más o menos así. Lo he recreado, obviamente, porque nunca lo copié ni lo pegué, sino que solo traté de recrearlo con mi mente, tal como lo recordé, para crear esto y cuando lo escribí, es decir, es el ejercicio de la memoria. Pues el comentario decía algo así: la vida duele y al final solo somos un pedazo de carne. Siempre he creído que venimos de otra parte y que quizá allí fuimos malos y que por eso nos condenaron a este infierno que llamamos vida. Somos megalómanos, orgullosos, vanidosos y egoístas. Todos somos malos, así que todos estamos condenados a estar aquí y sobrevivir. Y a pesar de eso, a todos nos espera la muerte, a la cual tememos o ignoramos, y los que estamos aquí la vemos todos los días para recordarnos que esa es la que nos espera, ya sea por una simple bacteria o por una forma cruel de morir. Un comentario bien extraño, digamos. A mí me llamó la atención porque dije que tenía mucho de filosófico. Era más largo, pero esto es de lo que yo me acuerdo que alcancé a recoger. Y me acuerdo que ese comentario me impresionó mucho porque había tenido una cantidad de respuestas. Tenía más de 700 respuestas. O sea, ese comentario tenía más de 700 respuestas que era imposible que uno se pusiera a leerlas todas. Había un montón de gente que le había llamado la atención ese comentario. Supongo que toda esa pandilla de gente morbosa y que llega ahí solo por el placer y el divertimento de ver cómo sufren los demás. Y este muchacho quizás como indigesto ya de tanto ver toda esa clase de contenido y quizás se le ocurrió escribir esto, no sé. Supongo que la ausencia de sensibilidad en esos espacios y que de repente salga un comentario que parece muy sensato como el comentario de él hace que uno se haga una gran cantidad de ideas y saque una generalizada cantidad de conclusiones. Entonces, bueno, de hecho a mí me pasó, leí ese comentario y por eso lo guardé, o sea, en mi memoria, y hasta me sentí movido también a responder. No lo hice, ¿verdad? Porque, o sea, siempre estuve consciente que sin un buen proxy y otros sistemas básicos de criptación, lo más lógico es quedarse mejor como un buen observador y no dejar huellas en ningún lugar de eso. Pero mi conclusión personal era que él seguramente pasaba demasiado tiempo en ese lugar y que ahora su fe en la humanidad estaba como perdida. Y yo no lo culparía porque no hay que ir a la Deep Web para darse cuenta que estamos mal, ¿va? En un país como el nuestro, basta con ingresar a cualquier portal de noticias, encender la televisión, mirar los periódicos y conocemos sitios como, no sé, podríamos empezar a enumerar una gran cantidad de sitios que sabemos que se dedican solo a noticias morbosas, a fake news, a decirnos tantas cosas que nos han ido haciendo perder la fe en la humanidad, ¿va? La idea de considerar esto que llamamos vida como una existencia infernal o celestial es demasiado seductora y sin embargo se me antoja una idea demasiado maniqueísta y reduccionista. La vida es deseo, impulso, persistencia, resiliencia, como bien lo creyó Chaplin o como bien lo manifestó Whitman con otras palabras y desde muy diferentes puntos de vista. La moral la ponemos nosotros y solo nosotros podemos responder por esos actos. Nosotros decidimos si eso en consecuencia será celestial o infernal. En lo personal considero que ya he visto demasiadas cosas como para creer en las personas como bien lo habría hecho hace solo 7 o 9 años. Es decir, yo soy proclive a ser crédulo, la verdad, para serle totalmente honesto. Pero como he visto tantas cosas, cada vez me cuesta más creerle de primas a primeras a las personas. En el camino he perdido demasiado la inocencia hacia la vida, aunque de vez en cuando me reconozco ingenuo e idealista. No sé hasta qué punto con vergüenza interior o con esa espinita que me queda en el fondo del sentido del ridículo.
Y a pesar de todo eso, y creo que a usted le ha de pasar también, a pesar de todo eso no puedo evitar querer, creer, esperar, amar. Y una y otra vez de seguro vamos a seguir sintiendo, usted y yo vamos a seguir sintiendo decepción, nos vamos a sentir defraudados, nos vamos a sentir timados, pero es como un río que no se detiene y de nuevo vuelven a pasar cosas que no creíamos que iban a volver a pasar. Y la gran pregunta es esa: ¿qué nos dota de esta clase de sentimientos? Es algo imposible de responderse, es una paradoja, se vea por donde se vea. O sea, están estas cosas malas, está todo esto que estamos conscientes, pero siempre muy en el fondo volvemos a creer, o al menos a algunos nos pasa. Antes de caer en el nihilismo absoluto, tenemos que pasar por una gran cantidad de experiencias donde sí seguimos creyendo. Y aunque si usted con facilidad olvida, deja de creer y todo lo demás, me imagino que le resultará difícil de creerme, ya no digamos comprenderme. Digo así porque entender es una cosa y comprender es más allá. Bueno, yo sé que ya lo sabe, pero necesito reiterarlo. Decía que era necesario comprenderlo, digamos, todo esto que estoy exponiendo, porque usted podría pensar, bueno, ¿y este qué? Que sigue pensando como un niño, ¿por qué habla de este tipo de ingenuidades? Que no sé qué, pero todos los días en nosotros muere un poco de ingenuidad y muere un poco de inocencia. Es un proceso paulatino, así que solo basta con ponerse un poco en los zapatos de alguien para entender que así se dan estos procesos. Y bueno, volviendo al punto. Ese día encontré lo que buscaba y jamás volví a ese sitio. Recuerdo que ese día completé los anexos con el material que la persona necesitaba, lo envié por correo y le dije a la persona que el material que conseguí implicó mucho de mi parte, por todo lo que tuve que pasar, todo lo que tuve que revisar. O sea, meterse a un sitio no cuesta, pero meterse a un sitio de eso de lo que le estoy hablando es otra cosa. Casi que no puede evitar ver todo lo que se termina encontrando. O sea, es inevitable, sobre todo si uno está rastreando información. Y bueno, yo le dije a esta persona que había puesto mucho de mi parte, por lo que no podría volver a responder ante un encargo así. La persona lo comprendió, y no solo eso, sino que tiempo después me pagó con suficiente generosidad. Como había confianza, le conté mi experiencia y me dijo que no conocía a nadie más que le pudiera encontrar esa clase de información, y por eso me lo había pedido a mí. No porque creyera que yo era experto, sino porque cuando le dijeron que yo rastreaba, pues era como, bueno, entonces este muchacho lo puede hacer. Eso me lo hubiera tomado como un halago, pero en verdad comprendí que no conocía a nadie que se dedicara a eso, sencillamente. Pero volviendo esa noche, después de la entrega, jugué con mi hijo. Yo tengo un hijo, ahora ya tiene 10 años, pero en aquel entonces mi hijo tenía, no sé, 2 o 3 años, recuerdo. Entonces me acuerdo que me puse a jugar con él, y él, que era bien inquieto y se dormía hasta tarde, eran como las 10 de la noche, me acuerdo yo de ese día que pasó esa anécdota, y esperé a que se durmiera. Y esa noche me acuerdo yo que ya no pude seguir navegando, no podía ver ningún otro sitio, había quedado bien tocado por todo lo que había visto, y el comentario del muchacho había sido como la gota que derramó el vaso. No sé, fue una experiencia bien extraña y por eso la comento. Es una experiencia que quería compartir con usted. Ese día no pude ni navegar, ni leer, ni escribir, y ni siquiera pude cumplir con mis deberes maritales, me acuerdo yo. Me puse así como en un modo reflexivo y hasta estuve callado con mi esposa. No podía ni conversar con ella, me acuerdo yo. Esa noche nacieron muchas ideas, me acuerdo, pero de la misma forma en que nacieron también las dejé morir. Hasta el momento no me arrepiento de eso. Como dije anteriormente, las ideas de tipo maniqueístas, como la idea seductora de lo que decía el muchacho, y si uno ha tenido su etapa existencialista, sartreana, de absurdismo, o lo que usted quiera, lo puede ver todavía más claro. O sea, es más tentador pensar en estas alternativas maniqueístas. Pero el mismo Sartre habla de la responsabilidad individual, y no falta la frase de cajón, que siempre hay que citarla, que parece pertinente en estos casos. Aquella frase que dice: habremos de ser lo que hagamos con aquello que hicieron de nosotros. Así que la opción que nos queda es hacer lo que podemos con lo que nosotros somos ahora, partir de lo que somos ahora y seguir avanzando con eso. Es por eso que, aunque yo esté equivocado, aunque la humanidad se vaya a pique, aunque usted me considere ingenuo o idealista, no puedo evitarlo. Si usted forma parte de mi círculo personal, si usted está en mi entorno inmediato, no puedo evitar apreciarlo, quererlo, pensarlo, tenerlo en mente. Y si usted fuera de las personas a quienes tengo más de 5 años o más tiempo de conocerlo, tendría que darse cuenta de que yo sigo aquí y sigo creyendo en usted. Eso se lo digo a mis amigos siempre, que yo creo en ello, sin importar el tiempo que pase. Y si uno tiene más tiempo de conocerse, pues ya ni se diga. O sea, ¿qué se puede decir? No hay palabras, se acaban las palabras. Entra un extraño calor en la garganta, se siente vértigo. Y eso, aunque nos hace ver, digamos, sentimentaloides, a estas alturas uno ya no debe avergonzarse de los sentimientos. Uno sabe que este mundo es jodido, y la palabra cabe en este caso,
Pero ¿y qué más podemos hacer? Solo seguir en este mundo valle de lágrimas con las personas que más queremos y continuar en la ruta y nuestro camino con las personas que más queremos. Y bueno, resulta que quizás a lo mejor este día estoy pensando en estas cosas con demasiado positivismo, a lo mejor hay demasiada plenitud de ideas y solo uno tiene deseo de abrazar a alguien o de hacer sentir bien a alguien, de confortar a alguien. Mis allegados lo saben, los amo demasiado y no pierdo la fe en ninguno de ellos. Y si este mundo, si este valle de lágrimas es infernal o celestial, a mí me alegra que formen parte de mi propio viaje y me alegra también formar parte del viaje en el que ellos están. Me alegra formar parte de sus vidas. Y si todo esto es solo lo que nosotros hacemos con lo que hicieron de nosotros, entonces tenemos que creer en esto un poco más. Porque creer es la primera base para caminar. Si no creemos, nunca hacemos nada. Y a veces eso creer al menos como primer paso, es un buen inicio para tratar de mejorar un poco las cosas, mejorar esta vida en la que estamos, ¿no? Supongo. Y bueno, esta era la reflexión de este día. Me encantaría cerrar con una reflexión más pertinente o decir algo maravilloso, unas palabras magníficas que puedan quedar en la mente de alguien, pero supongo que es todo lo que tengo que decir. Gracias por escucharme y espero que me acompañe la próxima semana y hasta pronto.